Bueno, entonces vamos a arrancar con el contenido de la asignatura con el PDF. Vamos a tener 3 unidades que van a componer la asignatura. En la primera unidad vamos a ver análisis complejo, todas las bases de variable compleja y de funciones de variable compleja. En una segunda unidad vamos a ver la transformada de Laplace. Este tema es muy importante para el análisis de sistemas lineales. Se utiliza mucho en electrónica, en control, en sistemas y señales y sistemas. Y de igual manera, la unidad 3, que es series y transformada de Fourier, que también tienen utilidad en ese tipo de aplicaciones. La primera unidad ocupa casi la mitad de la asignatura y el primer parcial va a ser sobre los contenidos de esa unidad. El segundo parcial va a ser sobre las unidades 2 y 3. Comento además, en el campus van a poder ver un cronograma de las clases semanales, que bueno, tratamos de respetarlo a rajatabla, salvo que haya, bueno, alguna circunstancia excepcional que nos impida seguirlo, pero tratamos de seguirlo al pie de la letra. Bueno, la bibliografía, como les comentaba, para la unidad 1 nos vamos a basar en el libro de Churchill y Brown, Variable compleja y sus aplicaciones. Van a poder encontrar algunas versiones en PDF. En particular, nos vamos a centrar en la 7ª edición, pero si encuentran alguna edición anterior, no hay problema. Va a haber algunas diferencias en algunos teoremas, pero a fin de cuentas van a tener que estar atentos a las definiciones y teoremas, enunciados de teoremas, como se ven en la teoría, así que no hay problema. El libro de Bunge, Variable compleja, lo pueden utilizar como segunda bibliografía. Para las unidades 2 y 3 vamos a usar básicamente el libro de Glyn James, Matemáticas avanzadas para ingeniería. La segunda edición en español es la que estamos usando. Pueden encontrar fácilmente la versión en PDF, y también hay versiones más actuales en inglés. Tengan cuidado porque las versiones más actuales en inglés cambia completamente el libro y prácticamente otro libro. Así que traten de quedarse con el PDF si lo encuentran en castellano. Y como complementos pueden referirse al libro de Kaplan, Matemáticas avanzadas para estudiantes de ingeniería, y nosotros siempre vamos a estar subiendo, como le contaba, los PDFs semanalmente. La intención es tenerlos listos siempre antes y se les avisa para que lo puedan bajar. Por si hay mala conexión, entonces lo pueden abrir el PDF en sus computadoras, por si hay mal video. Bien. Quiero saber si están viendo el PDF con el contenido de clase o están viendo otra cosa. Porque... Sí, estamos viendo el PDF bien. Ok. Me sale que estoy compartiendo otra ventana de aplicaciones, no sé por qué me aparece eso.
Bueno, ahora están viendo lo que es el contenido de unidad 1, análisis complejo. Correcto. Bien, está bien. Bueno, entonces vamos a concentrarnos hoy en el primer tema, que es la definición de números complejos y operaciones. Mañana vamos a ver conjuntos, funciones de variable compleja, y funciones de valores complejos de una variable compleja. Entonces, bueno, estos son los contenidos de la clase de hoy. Vamos a comenzar con la definición de un número complejo. Nosotros vamos a partir de una definición que es el número complejo como par ordenado. ¿Sí? Entonces, es un par ordenado de dos números reales, X y Y. Entonces, definimos a Z como el par ordenado X y Y, donde X y Y ambas son reales. A X la vamos a llamar parte real de Z. La parte real de Z se puede escribir así como re de Z igual a X. Y a Y la vamos a llamar parte imaginaria y la podemos expresar como im de Z. ¿Sí? En otras bibliografías lo van a poder ver como re de Z con corchetes o sin nada, sin corchetes, sin paréntesis. Entonces, el conjunto de los números complejos lo vamos a designar como C, con esa tipografía que ven en la pantalla. Y ese conjunto de los números complejos C, entonces, es el conjunto de los pares ordenados X y Y, tales que X es un número real y Y es un número real. ¿Sí? Las dos formas de notarlo son iguales, solo que cambia el símbolo de tal que. Entonces, si Z1, Z2 y Z3 son complejos, la parte real de Z1 sería 2, por ejemplo, la parte imaginaria de Z1 sería 5, la parte real de Z2 sería 0, la parte imaginaria de Z2 sería menos 3, bueno, y así. Entonces, lo que podemos ver es que el conjunto de los números reales es un subconjunto de los números complejos. Es un subconjunto tal cuya parte imaginaria vale 0. Son los pares ordenados que tienen la forma x0. En cambio, los números complejos que tienen la forma 0, y, los llamamos números imaginarios puros. Son aquellos cuya parte real vale 0. ¿Cuándo decimos que son iguales dos números complejos? Bueno, decimos que son iguales. Uy, tengo un problemita acá con él. Dos números complejos son iguales cuando sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales. ¿Sí? Entonces, Z1 y Z2 son iguales, sí y solo si la parte real de Z1 es igual a la parte real de Z2 y la parte imaginaria de Z1 es igual a la parte imaginaria de Z2. Vamos a definir las operaciones en el conjunto de los números complejos. Vamos a definir la suma. La operación de adición entre Z1 y Z2, o el número complejo como par ordenado x1y1 más x2y2, está definido como el número complejo expresado como par ordenado, cuya parte real es x1 más x2 y su parte imaginaria es y1 más y2. El producto queda definido entre Z1 y Z2, queda definido, expresado y como un par ordenado, como el par ordenado cuya parte real es x1 por x2 menos y1 por y2, y su parte imaginaria es x1 por y2 más x2 por y1. Este producto va a tomar sentido cuando veamos la expresión como binomio, que es otra forma de expresar un par ordenado, un número complejo, y
y vamos a ver cómo resulta el producto expresando el número complejo como un binomio. Bueno, la diferencia entre la primera forma de expresarlo y la segunda es que hemos quitado el punto como símbolo de producto. ¿Qué propiedades tenemos? Tenemos, si Z1, Z2 y Z3 son números complejos, tenemos primero la propiedad de cierre. ¿Qué significa la propiedad de cierre? Que ante una operación el número resultante pertenece al mismo conjunto, ¿sí? Entonces, si Z1 y Z2 son complejos, la propiedad de cierre para la adición significa que Z1 más Z2 también es un complejo. Bueno, se cumple para la adición y para el producto. La propiedad conmutativa también se cumple para las dos operaciones y implica que no importa el orden. Entonces Z1 más Z2 es igual a Z2 más Z1 y la operación del producto, la propiedad conmutativa para el producto me dice que Z1 por Z2 es igual a Z2 por Z1. La asociativa también se cumple. La operación que está indicada entre paréntesis se realiza primero, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que a la suma de Z1 más Z2 le adiciono Z3. Y ese número complejo es igual que sumarle al número complejo Z1 el resultado de Z2 más Z3. Bueno, esta propiedad asociativa también se cumple para el producto. La propiedad distributiva. Acá combinamos las dos operaciones algebraicas. La propiedad distributiva me dice que el número complejo resultante de sumar Z1 más Z2 multiplicado por Z3 es igual a multiplicar Z1 por Z3 y sumarle Z2 por Z3. Y ahora vamos a caracterizar dos elementos. El elemento neutro, o la identidad aditiva, y el elemento identidad, o la multiplicativa. Entonces, ¿qué significa? Esa E que ven ahí espejada es el símbolo de existe en notación de conjunto. Entonces, existe el par ordenado 0, 0, que pertenece a los números complejos, tal que Z1 más este elemento 0, 0, que es igual a 0, 0 más Z1, por la propiedad conmutativa, es igual a Z1. Para todo Z1 que pertenezca al conjunto de los números complejos. Entonces, este par ordenado 0, 0, lo vamos a llamar 0 directamente, y es el elemento neutro, tal que al sumarle cualquier otro elemento, me vuelve a dar, cualquier otro elemento Z1 me vuelve a dar Z1. Existe también el elemento equivalente para el producto, que es la identidad. Entonces, existe el par ordenado 1, 0, que pertenece a los complejos, tal que Z1 por 1, 0 es igual al par ordenado 1, 0 por Z1, y me da este producto igual a Z1 para todo Z1 que pertenezca a los complejos. Y es el elemento de identidad y es el número 1, ¿sí? Tiene la parte real 1 y parte imaginaria 0. Entonces todo número complejo multiplicado por 1 me da el mismo número complejo. El inverso aditivo o opuesto me va a permitir después definir la operación de resta, y el inverso multiplicativo o recíproco me va a permitir después definir el cociente, ¿sí? Fíjense que no digo solo inverso, sino inverso multiplicativo o recíproco, ¿sí? Entonces,
para todo esa A dada vuelta significa notación de conjuntos para todo. Para todo Z1, que pertenece al conjunto de números complejos, y esta E con el signo de admiración ahí, significa existe un único. ¿Sí? A diferencia de esta E espejada, que significa existe, cuando viene acompañada con el signo de admiración, significa existe un único. Entonces, ¿cómo leemos esto? Para todo Z1, que pertenece al conjunto de números complejos, existe un único Z2, que pertenece a los complejos, tal que Z1 más Z2, igual a Z2 más Z1, es igual al par ordenado 0, 0, que es el número complejo 0. Y este Z2 lo escribimos como menos igual a menos Z1. Z2 es, entonces, el inverso aditivo, o también llamado opuesto, de Z1. Si Z1 fuese, por ejemplo, el número 1 menos 2, el inverso aditivo o opuesto sería menos 1, 2. ¿No? Bueno, y para todo Z1, distinto de 0, en este caso, que pertenezca a los números complejos, existe un único Z2 que pertenece a los complejos, tal que el producto Z1 por Z2 es igual a Z2 por Z1, me da el par ordenado del número complejo expresado como par ordenado 1, 0, que es, como vimos antes, el número 1, donde Z2 se puede expresar como Z1 a la menos 1. Z1 a la menos 1 se escribe como par ordenado, como vemos en la pantalla. Les dejo como tarea que comprueben que el producto de Z1 por su recíproco da el número 1. Para esto tienen que usar la definición del producto. Bien. Vamos hasta acá, son definiciones bastante elementales, pero las tenemos que ver. A partir de la suma del producto, definimos entonces el opuesto, es decir, Z1 menos Z2 se define como la suma de Z1 y el opuesto de Z2. Y el cociente Z1 dividido Z2 para Z2 distinto de 0 se define como el producto entre Z1 y el recíproco de Z2. Ok, bueno. Vamos a ver un número especial de los complejos, que es la unidad imaginaria. La unidad imaginaria es el número complejo expresado como par ordenado 0, 1. Y lo vamos a representar mediante la letra I. I, entonces, es el número imaginario que tiene, es el número complejo, perdón, que tiene parte real 0 y parte imaginaria 1. ¿Sí? Esta unidad imaginaria nos va a permitir expresar un número complejo, que hasta ahora lo veníamos escribiendo como un par ordenado, nos va a permitir expresarlo como en su forma binómica. Entonces, si Z tiene parte real X y parte imaginaria Y, podemos escribir a ese par ordenado como la suma de dos pares ordenados, el que tiene parte real X y parte imaginaria 0, más el que tiene parte real 0 y parte imaginaria Y. Entonces, fíjense que si tengo el producto de A por XY, y eso por definición me da el par ordenado A por X, A por Y, entonces
el número, el par ordenado x0 es x por el número complejo 1, 0. ¿Sí? Porque me da x por 1, x, y el segundo componente es x por 0, 0. ¿No? Y el número 1, 0 es la unidad, ¿no?, que habíamos visto, 1. Entonces, fíjense que 1 por x me da x. Por otro lado, 0y lo podemos escribir como el producto del par ordenado y0 por el par ordenado 0, 1. Se aplica la definición del producto que habíamos visto antes. El primer elemento era y por 0 más 0 por 1, esto me da 0. Y el segundo elemento era la suma de los productos cruzados, es decir, y por 1, ¿sí?, más 0 por 0, que me da el par ordenado 0y, ese producto. Y además, 0, 1 es el número que acabamos de definir como unidad imaginaria, así que lo podemos escribir como y. Entonces me queda y por y por 1, 0. 1, 0 es la unidad, 1, entonces el número complejo como par ordenado 0y es igual a y por y, utilizando la unidad imaginaria. Así que z, que dijimos que era el par ordenado xy, y lo podíamos escribir como x0 más 0y, vimos que x0 lo podíamos escribir como x, y 0y lo podíamos escribir como y por y. Así que z lo podemos expresar como x más y por y. Y esa es la expresión en forma binómica del número complejo z. De ahí viene, hemos definido el número complejo z como par ordenado y hemos definido la unidad imaginaria, y a partir de estas dos definiciones surge la expresión de la forma binómica de z. Potencias de la unidad imaginaria. Bueno, y a la 0, por propiedad, sabemos que todo número elevado a la potencia 0 me da la unidad 1. Y a la 1 sabemos que me vuelve a dar el mismo número, ¿no? Y. Ahora, ¿cuánto me da i al cuadrado? Bueno, para poder calcular i al cuadrado tengo que usar la definición del producto. La definición del producto me dice que el primer elemento del resultado, i por i, va a ser, o 0,1 por 0,1, va a ser 0 por 0 menos 1 por 1. Eso me da menos 1 para la parte real. Y la parte imaginaria era 0 por 1 más 0 por 1, que me da 0. O sea, es un número real que es el número menos 1. Entonces ya tengo i a la 0 que vale 1, i a la 1 que vale i al cuadrado que vale menos 1. ¿Cuánto vale i al cubo? Bueno, i al cubo lo puedo escribir como i al cuadrado por i. I al cuadrado lo encontré en mi cálculo anterior, me da menos 1, ¿no? Menos 1 por i me da menos i. Ahora, i a la cuarta. Voy a empezar a usar las definiciones del renglón anterior, entonces para ir definiendo para encontrar cada nueva potencia, i a la cuarta es i al cubo por i. I al cubo vimos que vale menos 1, menos i por i. Bueno, conozco cuánto vale i por i vale menos 1. Entonces, menos 1, ¿qué me da? Me da 1. Y así empiezan a repetirse de forma cíclica los valores 1, i, menos 1, menos i. Entonces, i a la 0, i a la cuarta, i a la potencia 8, i a la potencia 12, y así cada 4 me da siempre el número 1, i a la 1, i a la 5, a la potencia 5, i a la potencia 9, i a la potencia 13 me va a dar i al cuadrado, i a la 6, i a la 10, y a la 14 me va a dar siempre
menos 1, y al cubo, y a la séptima, y a la potencia 11, y a la potencia 15 me va a dar menos i, y así sucesivamente. Entonces, conociendo las primeras 4 potencias, puedo conocer cualquier otra potencia. Por ejemplo, i a la 101, tengo que ver calculo cuánto es el resto, dividiéndolo por 4, el número 101, y voy a saber cuánto de estos me da, ¿no? Bien. Entonces, en la forma binómica, la suma de los números complejos Z1 y Z2, le voy a pedir, chicos, que si tienen alguna consulta, activen el audio, porque al estar usando la presentación yo no veo el chat del Meet, ¿saben? Así que para cualquier pregunta simplemente activen el audio y me interrumpen. Buenísimo, profe, muchas gracias. Hola. Entonces, la operación de suma entre Z1 y Z2 la podemos definir como expresándolas en forma binómica x1 más i por y1 más x2 más i por y2. Y la definición me va a decir que este número complejo va a tener como parte real la suma de las partes reales, x1 más x2, y como parte imaginaria la suma de las partes imaginarias, y1 más y2. Bueno, para el producto, fíjense que sale de forma más natural que la definición que vimos para el par ordenado. ¿Por qué? Porque acá lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad distributiva. Entonces, x1 más i por y1 por x2 más i por y2, lo vamos a definir como este número complejo que ven ahí al lado, pero sale de multiplicar y aplicar la propiedad distributiva al producto de estas dos sumas, ¿no? Entonces, fíjense, multiplico x1 por x2 y multiplico i por y1 por i por y2. Me va a quedar i al cuadrado, que es menos 1. Entonces, ahí ya tengo x1 por x2 menos y1 por y2, que es la parte real del producto. Después me van a quedar los productos cruzados. Me va a quedar x1 por i por y2 más i por y1 por x2. Entonces saco factor común y me queda la parte imaginaria x1 por y2 más x2 por y1. Bueno, esto es lo mismo, pero sin usar el punto. Y a partir de la suma del producto y utilizando los inversos, multiplicativo y aditivo, como vimos antes, la resta se define sumándole a Z1 el opuesto a Z2. Y el cociente se define entre Z1 y Z2 multiplicando Z1 por el recíproco de Z2, siempre que Z2 sea distinto de 0. Y acá está, también sale de forma más natural el cociente utilizando esta expresión, la expresión binómica, la forma binómica, porque Z1 dividido Z2 lo vamos a escribir como x1 más i por y1 dividido x2 más i por y2, y vamos a multiplicar y a dividir por el conjugado de Z2. Esto nos permite expresar de mejor manera el cociente. Entonces, el conjugado, que ya vamos a ver bien la definición de Z2, es aquel número cuya parte imaginaria le cambiamos de signo. Entonces, si Z2 es x2 más i por y2, el conjugado es x2 menos i por y2. Sin alterar el cociente, sin alterar la operación que estamos llevando a cabo, vamos a multiplicar y dividir por el mismo número, que es lo mismo que multiplicar por 1, así que no cambiamos el resultado. Y aplicamos distributiva. En el numerador nos va a quedar el producto de x1 por x2 más y1 por y2, más i por
va a ser x2 por y1 menos x1 por y2. Y en el numerador va a quedar x2 por x2, o sea, x2 al cuadrado, y por y2 por menos y por y2, y por y menos 1, con el menos me queda más, así que me queda más y cuadrado, y después me quedan los productos cruzados, x2 por menos y2 más y2 por x2, que se van a cancelar. Entonces el denominador es x2 cuadrado más y2 cuadrado. Entonces, ustedes van a ver que haciendo distributiva en el numerador y el denominador van a tener como resultado el cociente entre Z1 y Z2. El plano complejo vamos a ver el plano complejo ahora, que es una representación en el plano cartesiano de un número complejo. Entonces, Z dijimos que por definición es el par ordenado de XY, y en forma binómica lo escribimos como X más Y por Y. Y esta forma de representar a Z como par ordenado nos permite, de forma directa, representarlo en el plano cartesiano, utilizando las coordenadas cartesianas rectangulares X y Y. Entonces, en este plano complejo que va a tener en el eje horizontal la parte real de Z y en el eje vertical la parte imaginaria de Z, podemos representar cualquier número complejo. Entonces, a este plano llamamos plano complejo o plano de Argand. El plano complejo tiene una relación unívoca, biunívoca, o sea que va en los dos sentidos, con el plano R2, que sale del producto cartesiano entre el conjunto de los reales y el conjunto de los reales. Entonces, a la izquierda vemos el plano complejo y a la derecha vemos el plano R2. ¿Sí? En el plano complejo, lo que hacemos para distinguirlo es indicar el eje horizontal como parte real de Z y el eje vertical como parte imaginaria de Z, mientras que en R2 utilizamos X y Y. Vamos a definir el módulo del número complejo Z. Para todo número complejo Z, el módulo se define como la distancia entre el origen y el punto que representa al número complejo Z en el plano. Y lo simbolizamos como Z entre barras verticales. Entonces, Z, utilizando teorema de Pitágoras, el módulo de Z va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real de Z al cuadrado más la parte imaginaria de Z al cuadrado, ¿no? Y es la distancia al origen en el plano complejo. El módulo de Z, entonces, es un número real, siempre, y es un número no negativo. Es decir, que puede ser cualquier número positivo o cero. Y además, los números complejos tienen una propiedad que nos dice que el único número complejo cuyo módulo es cero es el número complejo 0, ¿sí? O sea, el par ordenado 0, 0. Es el único que tiene módulo 0. El conjugado de Z, bueno, hoy lo nombramos brevemente. Si Z es X más Y por Y, definimos al número complejo conjugado de Z, o Z conjugado, al que tiene la misma parte real y la parte imaginaria opuesta a la de Z. Es decir, que cambia de signo la parte imaginaria. Lo simbolizamos como Z con una barra horizontal arriba o Z asterisco. Esas son las notaciones más habituales. Nosotros vamos a utilizar la barra.
Entonces, por definición, el conjugado de z es el número complejo que tiene parte real x y el número y parte imaginaria menos c. Por ejemplo, bueno, lo que vemos es que en el plano complejo, lo que ocurre al representar z y su conjugado es que hay se espeja, ¿sí?, en referencia al eje de la parte real de z. Porque tiene la misma parte real y cambia de signo la parte imaginaria. Por ejemplo, el número complejo z1 igual a 2 más 5i. ¿Cuál es el complejo conjugado de z1? Simplemente lo que hacemos es cambiarle de signo a la parte imaginaria. Entonces, z1 conjugado va a ser 2 menos 5i. Si z2 es menos 3i, es un número imaginario puro, ¿cuál va a ser el complejo conjugado de z2? Va a ser más 3i. Si z3 es un número complejo que es un real puro, ¿cuál va a ser su complejo conjugado? Bueno, como la parte imaginaria es 0, z3 conjugado es igual a z3. Entonces, z3 es menos 2 y el conjugado de z3 es menos 2 también. Hablé de los conjugados, pero no el módulo. Bueno, el módulo de z1 va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿sí? Entonces me da la raíz cuadrada de 4 más 25, que es la raíz cuadrada de 29. El módulo de z2 va a ser la parte real al cuadrado, o sea 0, más la parte imaginaria al cuadrado, o sea 9, y tomo luego la raíz cuadrada de esa suma. Así que vuelve a ser 3. Y finalmente, el módulo de z3 es menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, que me da 4. Tomo la raíz cuadrada de eso, que me da 2. Fíjense que son todos números reales y positivos. Y solo en el caso de que z sea igual a 0, voy a tener que el módulo va a ser igual a 0. Vamos a ver una serie de propiedades de los números complejos que van a ser muy importantes y es muy conveniente porque cada vez que hagamos operaciones con números complejos o variables complejas van a tener posibilidad de utilizarlos y les va a simplificar mucho los cálculos conocer estas propiedades. Bueno, el conjugado del conjugado de z vuelve a ser z, ¿no? Porque si el conjugado de z consiste en cambiarle de signo a la parte imaginaria, si le volvemos a cambiar de signo, obtenemos el número original. No hay mucho más que discutir acá. El conjugado de z es igual a z. El conjugado de la suma y el conjugado de la diferencia entre dos números complejos es igual a la suma de los conjugados o a la diferencia de los conjugados respectivamente. Eso lo podemos demostrar. Lo mismo, el conjugado del producto de z1 por z2 es igual al producto de los conjugados. El conjugado de un cociente entre z1 y z2 para z2 distinto de 0 es igual al cociente de los conjugados. Estas propiedades sería interesante que las demuestren. El módulo del conjugado de z es igual al módulo de z. Esta se ve claro, ¿no? Porque cuando calculo el módulo de z, que es parte real al cuadrado, más parte imaginaria al cuadrado, y tomo la raíz cuadrada de eso. Al elevado al cuadrado no importa el signo que tenga x o y. Entonces, tanto el módulo de z como el módulo del conjugado de z me da lo mismo. Es más, el módulo de menos z también me da igual al módulo de z, ¿no? Z por conjugado de z es igual a el conjugado de z al cuadrado, perdón, el módulo de z al cuadrado.
¿Qué es el módulo de z al cuadrado? El módulo de z al cuadrado va a ser x cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué es z por el conjugado de z? Si z es x más y por y el conjugado de z es x menos y por y, cuando haga el producto, me va a quedar x cuadrado menos y al cuadrado por y al cuadrado. Y los productos x por y por y se va a cancelar con x menos y por y. Entonces me da lo mismo. El módulo de un producto es igual al producto de los módulos. Fíjense que la parte real de z es igual a 1/2 de z más conjugado de z. Estas propiedades son muy útiles las dos. Parte imaginaria de z es igual a 1 sobre 2i por z menos conjugado de z. Después tengo otra propiedad que es que el módulo de z es mayor o igual que 0. Siempre dijimos que el módulo era un número real, no negativo. Y que el módulo de z es igual a 0, sí y solo si z es igual a 0. Y esta propiedad, que también es muy útil, que la parte real de z es menor o igual al módulo de la parte real de z, y esto es menor o igual a z. Lo mismo ocurre con la parte imaginaria. La última propiedad de esta lista nos dice que el módulo del recíproco de z, para z distinto de 0, es igual al recíproco del módulo de z. Bueno, vamos a demostrar algunas de estas, si les parece. Entonces, profe, una pregunta. Siempre, para demostrar estas propiedades, siempre lo trabajamos de forma binómica, ¿no? Generalmente, como vimos cuando vimos las propiedades del producto y del cociente, la definición sale a partir de la expresión como binomio, ¿no? La definición del producto y del cociente. Pero es mucho más fácil de ver y de utilizarlo cuando aplicamos las propiedades distributivas, si lo expresamos como en la forma binómica. Entonces es mucho más fácil de trabajar de forma binómica. Así que vamos a utilizar la forma binómica. Por ejemplo, vamos a la propiedad 2, que es z1 más menos z2 conjugado. Vamos a demostrar la propiedad 5, que es z por conjugado de z. Vamos a demostrar la propiedad 7, que es parte real de z igual a 1/2 de z más z conjugado. Y la de la parte imaginaria. Y la 9, que nos dice que la parte real de z es menor o igual que el módulo de la parte real de z y es menor o igual que el módulo de z. Bueno. Vamos a, entonces, voy a compartir otra aplicación. Ok. ¿Están viendo la pizarra? Sí, profe. Muy bien. Entonces, dijimos que Z1 es X1 más Y por Y1. Z2
es x2 más y por y2. Una propiedad que queríamos verificar era el conjugado de z1, vamos a poner más z2. Bueno, entonces, primero lo que vamos a resolver es z1 más z2. z1 más z2 es x1 más y por y1 más x2 más y por y2. Luego vamos a tomar el conjugado de todo esto. ¿Qué nos dice la definición de la suma de dos números complejos? Que es igual a la suma de la parte real y su parte imaginaria es igual a la suma de las partes imaginarias. ¿Y qué nos dice la definición del complejo conjugado? Nos dice que le tenemos que cambiar de signo a la parte imaginaria, ¿no? Entonces, este más se va a convertir en un menos. Cuando tomemos el complejo conjugado, va a ser igual a x1 más x2 menos y por y1 más y2. Acá me olvidé, le puse... Ahí está. Bueno, lo que hacemos ahora es escribir esto como si z1 era x1 más y por y1, y acá voy a agrupar y voy a escribir x1 menos y por y1, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es el conjugado de z1. Y voy a agrupar x2 con y2 y escribir x2 menos y por y2. Y esto es el conjugado de z2. Entonces demostré que el conjugado de z1 más z2 es el conjugado de z1 más el conjugado de z2. ¿Está? Sí, profe. Bueno, de igual manera, proceden para la diferencia. Vamos, a ver, ¿alguien se sumó? No. Vamos a demostrar otra propiedad. Vamos a poner esto en 0. Z1 definido como x1 más, o directamente z igual a x más y por c. Entonces, vamos a ver qué ocurre con z por el conjugado de z. Z por el conjugado de z va a ser igual a x más y por y por x menos y por y. Esto me da un número complejo cuya parte real va a ser x por x, x cuadrado. Después voy a tener y por y menos 1, pero como es menos, me queda más c cuadrado. Y después voy a tener más y por c por x menos y por c por x, ¿no? O sea que esto me da 0.
Y esto me da x cuadrado más c cuadrado. ¿Y cuánto varía el conjunto? Voy a anotarlo acá arriba. ¿Cuánto varía el módulo de z? El módulo de z era la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Así que esto no es sino que el módulo de z al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con la parte real de z? Dijimos que es igual, lo que queremos demostrar es ahora que la parte real de z es un medio de z más conjugado de z. ¿Es cierto esto? Bueno, fíjense que si escribo un medio de z más conjugado de z, esto es un medio de x más y por y, que es z, y el conjugado de z es x menos y por y. Así que cancelo y por y y menos y por y, y me queda un medio de 2x, o sea, x, y x es la parte real de z. ¿Y qué ocurre si escribo un medio, 1 sobre 2i, perdón, de z menos el conjugado de z? Bueno, esto es 1 sobre 2i de x más y por y menos x menos y por y. Es el conjugado de z, ¿no? Así que se me cancelan las x y me queda 2i por y dividido 2i. O sea, me queda y, que es la parte imaginaria de z. Ya demostré la propiedad 7. ¿Estamos hasta ahí? Las otras son muy sencillas, la del producto, el conjugado, perdón, el módulo del producto igual al producto de los módulos. Eso lo van a poder demostrar solo fácilmente. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, profe. O agrego páginas. Ahí está. Mejor. Bueno. ¿Cómo demostramos que parte real de z, o cómo se les ocurre a ustedes? La propiedad 9, habíamos dicho que parte real de z es menor o igual que el módulo de parte real de z, y esto a su vez es menor o igual que el módulo de z. La parte real de z, ¿cuánto vale? Z vale x más y por c, ¿no? La parte real de z es x. ¿Y cuánto vale el módulo de x? El módulo de x, de x. claro, el módulo de x es igual al valor absoluto de x, que es igual a x si x es mayor o igual que 0, y es igual a menos x si x es menor que 0. Ese es el valor absoluto de x, ¿no? Entonces, x va a ser igual a el módulo de x cuando x sea mayor o igual que 0. La parte
si x es menor que 0, entonces la parte real de z va a ser menor que su módulo. Llevándole un ejemplo concreto. Si x vale menos 1, la parte real de z es menos 1, y el módulo de la parte real de z es 1, ¿no? El valor absoluto. Entonces, la primera parte de la igualdad viene a partir de la definición del módulo. Y después decimos que el módulo de la parte real de z es menor o igual que el módulo de z. ¿Por qué? Simplemente porque el módulo de la parte real de z es x cuadrado, raíz cuadrada de x cuadrado, ¿no? Y el módulo de z es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si elevamos al cuadrado las dos partes, acá tengo módulo de x al cuadrado, y a la izquierda tengo módulo de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, siempre voy a tener que el segundo miembro va a ser igual o mayor, porque y cuadrado siempre va a ser un número real positivo o 0. Vamos a ver ahora una desigualdad muy interesante, muy importante. Profe, ¿puedo volver para atrás un segundo? Vuelvo para atrás un segundo. ¿No hizo el módulo del módulo en la parte derecha de la inecuación? Porque está el módulo de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Creo que sería valor absoluto. ¿O no? A ver, ¿a cuál te referís? Vio que tiene el módulo de x menor o igual al módulo de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Sí. Ahí como que no está aplicando dos veces el módulo, se puede decir, porque en realidad el módulo de z es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces el módulo del módulo de z quedó. ¿O estoy entendiendo mal? El módulo de z es un número real, positivo, y no positivo, es un número real no negativo. No tiene sentido volverle a aplicarle el módulo a un número real positivo, o mejor dicho, no negativo, porque me vuelve a dar el mismo número, ¿no? Es el módulo de z acá, simplemente escribí la definición. Escribí, esto sería parte real de z menor o igual que el módulo de z. Apliqué la definición del módulo de z, que le puedes sacar las barras de valor absoluto si querés. Claro, eso me va a decir. Siempre y cuando recuerdes que tomamos acá, la salida positiva de la raíz cuadrada, ¿no? Recuerda que la raíz cuadrada puede tomar, o sea, toma dos valores, uno positivo y uno negativo. Cuando yo le puse las barras de valor absoluto es para indicar que estoy tomando el valor positivo. Perfecto, muchas gracias. No. Vamos entonces a una propiedad muy interesante, que es la desigualdad triangular. La desigualdad triangular es una propiedad, que son dos propiedades. La primera es la que se usa más, y nos dice que el módulo de la suma de, bueno, vamos a definir Z1, X1 más y con Y1,
Vamos a definir Z2 igual a X2 así por Y2. Y lo que nos dice la propiedad es que el módulo de Z1 más Z2 es menor o igual que el módulo de Z1 más el módulo de Z2. Esto es lo que vamos a intentar demostrar. ¿No? Para poder trabajar con esto, vamos a aplicar el cuadrado a esta expresión. Y lo que vamos a demostrar no es exactamente esto, sino el cuadrado de esto. El cuadrado de esto significaría, ¿qué cosa? Que vamos a tomar el módulo de Z1 más Z2 Z1 más Z2 al cuadrado menor o igual al... ¿cuál sería el cuadrado de este binomio? El cuadrado de Z1 más el cuadrado de Z2 más 2 por Z1 por Z2. ¿Sí? Acá podría escribir módulo de Z1 por el módulo de Z2, pero por propiedad de los módulos, el producto de los módulos es igual al módulo del producto. Es una de las propiedades que vimos, no demostramos, pero está en la lista y se la dejo para que usted la demuestre. Entonces, vemos que son equivalentes los dos renglones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los módulos son reales, no negativos. ¿Sí? Apliqué el cuadrado del primer miembro menor o igual que el cuadrado del segundo miembro. En el cuadrado del segundo miembro apliqué el cuadrado de un binomio. Módulo del primero al cuadrado, más módulo del segundo al cuadrado, más 2 por el producto de los módulos. Son módulos en este caso en particular, ¿no? Porque es módulo Z1 más módulo Z2. ¿Está claro lo que estoy escribiendo ahí? Sí, sí. Si demuestro esto, si demuestro 2, queda demostrado 1, porque de 2 a 1 paso tomando la raíz cuadrada positiva de los dos miembros, ¿no? Bueno. Ok, bueno, vamos a intentar demostrar eso. Vamos a escribir entonces el Z1 más Z2 al cuadrado. Hay una propiedad que vimos en la lista que nos decía que hay una propiedad que habíamos visto que es el módulo de Z al cuadrado es igual a Z por Z conjugado. ¿No? La acabamos de demostrar, ¿verdad? Acabamos de mostrar esta propiedad hace unas páginas. Acá la habíamos demostrado. ¿Sí? Z por Z conjugado es igual al módulo de Z al cuadrado. Bien. Entonces, lo mismo ocurre para la suma de Z1 más Z2 al cuadrado es igual a Z1 más Z2 por el conjugado de Z1 más Z2. Ahora, el conjugado de una suma es igual a la suma de los conjugados.
Entonces, esto es igual a Z1 a Z2 por el conjugado de Z1 más el conjugado de Z2. Y si aplicamos acá el producto, voy a tener Z1 por el conjugado de Z1. Voy a aplicar distributiva, ¿no? Z1 por el conjugado de Z1 más Z2 por el conjugado de Z2 más los cruzados Z1 por el conjugado de Z2 más conjugado de Z1 por Z2. Z1 por conjugado de Z1, esto por la propiedad del cuadrado del módulo, es el módulo del Z1 al cuadrado. Lo mismo para Z2. ¿Y qué es esto? Fíjense que si tomamos al número, si hacemos, digamos, si tomamos el número Z1 por conjugado Z2 y le aplicamos a ese producto la operación de conjugado, ¿qué obtenemos? A ver, lo voy a escribir. El conjugado de Z1 por Z2. Claro, a ver, voy a escribir acá. Z1 más Z2 al cuadrado. Llegué llegué que esto era el módulo de Z1 al cuadrado más el módulo de Z2 al cuadrado más estos dos productos cruzados de acá, ¿no? Z1 al cuadrado más Z2 al cuadrado más Z1 por Z2 conjugado más Z1 conjugado por Z2. Ahora, fíjense que esto es igual al conjugado de Z1, Z2 conjugado. Vuelvo a conjugar. ¿Sí? ¿Está claro eso que dice? Sí. Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Qué habíamos dicho de sumar un número a su conjugado? ¿Qué habíamos dicho de Z más conjugado de Z? ¿Esto me daba qué? Da X. No da 1, pero fíjate, Z es X más Y por Y, conjugado de Z es X menos Y por Y. Se me cancelaba la parte imaginaria y esto me daba 2 veces X, o sea, 2 veces la parte real de Z. Si sumo a Z su conjugado, tengo 2 veces la parte real de Z. Esta es una propiedad que habíamos visto antes. Vimos que la parte real de Z era igual a Z más su conjugado sobre 2. Y acá lo que estoy haciendo justamente es eso. Le estoy sumando a Z3 su conjugado. Entonces, esto es 2 veces la parte real de Z1 por Z2 conjugado. ¿Lo vemos? Entonces, esto es módulo de Z1 cuadrado más módulo de Z2 al cuadrado
Y por la propiedad que vimos de la parte real de Z, esto es 2 veces la parte real de Z1, Z2 conjugado. Voy a borrar esto de acá. ¿Está claro eso? Sí. ¿Y qué otra cosa vimos de la parte real? Vimos que la parte real de Z era menor o igual que el módulo de la parte real de Z, y que esto era a su vez menor o igual que el módulo de Z. Lo mismo vale para la parte real de Z1 por Z2 conjugado. La parte real de Z1 por Z2 conjugado va a ser menor o igual que el módulo de Z1 por Z2 conjugado. O sea que va a ser menor o igual que el módulo de Z1 por el módulo de Z2 conjugado. O que el módulo de Z1 por el módulo de Z2. ¿Sí? Porque el módulo del conjugado es lo mismo que el módulo de... O sea, el módulo de Z conjugado es lo mismo que el módulo de Z, ¿no? Entonces, la parte real de Z1 por Z2 conjugado es menor o igual que Z1, módulo Z1 por módulo Z2. ¿Está claro eso? Sí, profe. Usando la propiedad 9 que vimos, que la parte real de Z es menor o igual que el módulo de Z. Entonces, la parte real de Z1 por conjugado Z2 es menor o igual que el módulo de Z1 por conjugado Z2. Y luego uso propiedad de los módulos. Módulo del producto y que el módulo del conjugado es igual al módulo de Z. Así que tengo demostrado acá que esto es, entonces, el módulo al cuadrado de Z1 más Z2 es menor o igual que Z1 cuadrado más Z2 cuadrado más 2 veces módulo de Z1 por módulo de Z2. Y esto es el cuadrado de un binomio. Esto es el cuadrado de un binomio. ¿Qué binomio? Módulo de Z1 más módulo de Z2. ¿Sí? Bueno, si aplico raíz cuadrada a las dos y sabiendo que los dos son reales no negativos, puedo escribir que el módulo de Z1 más el módulo de Z2 es menor o igual que el módulo de Z1 más el módulo de Z2. Y esta es la desigualdad triangular que quería demostrar. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Por eso es importante tener en cuenta el módulo del producto y la propiedad de la parte real de Z. La otra desigualdad triangular que quería demostrar
es, otra vez, si Z1 es X1 más Y por Y1, y Z2 es X2 más Y por Y2, vamos a querer demostrar que el módulo de la diferencia, en este caso, es mayor o igual que el módulo de Z1 menos el módulo de Z2. Entonces, ¿esto se cumple? Para demostrarlo vamos a usar la desigualdad triangular, por lo tanto me era necesario demostrarla anteriormente. Y vamos a partir escribiendo el módulo de Z1. Y el módulo de Z1 es igual al módulo de Z1, perdón, Z1 menos Z2 más Z2. ¿Sí? Le resto y le sumo Z2. Esto lo puedo pensar, lo puedo agrupar así y usar la desigualdad triangular. ¿Qué me decía la desigualdad triangular? Que esto va a ser menor o igual que el módulo de Z1 menos Z2 más el módulo de Z2. Así que si yo despejo Z1, el módulo de Z1 menos Z2, ¿sí? ¿Qué hago? Paso o resto de los dos miembros Z2. Si yo quiero despejar esto, ¿cómo lo despejo? Esto va a ser mayor o igual que ¿qué? Que el módulo de Z1 menos el módulo de Z2. Vamos a anotarlo acá. ¿Sí? De acá, si esto es mayor o igual que el módulo de Z1, bueno, le resto Z2 de los dos miembros y me queda que el módulo de Z1 menos Z2 es mayor o igual que el módulo de Z1 menos el módulo de Z2. ¿Se ve eso? ¿No se entendió? Sí, profe, sí, se entendió. ¿Esto por qué es? Por desigualdad. Este menor o igual de acá sale de la propiedad de desigualdad triangular que acabamos de ver. De la misma manera, si yo escribo Z2 es Z2 menos Z1 más Z1. Y por desigualdad triangular, digo que esto es menor o igual que el módulo de Z2 menos Z1 más el módulo de Z1. Y entonces digo que el módulo de Z2 menos Z1, que es igual al módulo de Z1 menos Z2, ¿no? Va a ser mayor o igual que el módulo de Z2 menos el módulo de Z1. Y esto lo voy a llamar 2. Y fíjense que si tenemos que el módulo de Z1 menos Z2 es mayor o igual que el módulo de Z1 menos el módulo de Z2, y tenemos que el módulo de Z1 menos Z2 es mayor o igual que el módulo de Z2 menos el módulo de Z1, podemos escribir ¿qué cosa? De 1 y 2, que el módulo de Z1 menos el módulo de Z2 es mayor o igual al módulo de el módulo de Z1
menos el módulo de Z2. ¿Está? Y ahí queda demostrada la segunda desigualdad triangular. Que la vamos a utilizar más adelante. Profe, ¿puede repetir cómo hizo para unir las dos expresiones en el resultado final? ¿Se puede decir para ya demostrar? Eso no me quedó en claro a mí. Ok. Fíjate que el módulo de Z1 menos el módulo de Z2, ¿qué te da? Como resultado, ¿qué tipo de número te da? El módulo de Z1 es un real, no negativo. El módulo de Z2 es un real no negativo. La diferencia entre dos reales no negativos, ¿qué te da? Es un real también. Te da un real, que puede ser positivo, negativo o cero. ¿Sí? Sí. Llamémoslo Z3. Llamémoslo, si querés, X3, para que sea real. ¿Puede ser? El módulo de Z1 menos el módulo de Z2 es un número X3 que es un real. ¿Hasta ahí vamos? Sí, vamos bien. Bien, entonces, en uno que digo que el módulo de Z1 menos Z2 es mayor que X3. Y en el 2 digo que el módulo de Z1 menos Z2 es mayor que menos X3. Mayor o igual. ¿Está? Sí. ¿Hasta ahí me seguís? Bueno, si es mayor que X3 y es mayor que menos X3, ¿cómo digo cómo lo resumo a eso en una sola ecuación? Supongo que X3 vale 5, ¿no? En uno digo que es mayor que 5 y en dos digo que es mayor que menos 5. ¿Cómo lo resumo en una sola ecuación? ¿Cuál me sirve? El más grande de los dos, ¿no? Claro. En este caso 5. Es decir, el número positivo o cero, digamos. Podría ser que le cero en los dos casos, pero vamos a suponer que Z1 es distinto de Z2. Entonces, si yo quiero decir que es mayor que 5, ¿cómo lo resumo? Pero no sé cuál es. Es decir, lo tengo que escribir de forma general. Digo que es el módulo. En este caso va a ser el valor absoluto porque ahí tengo dos reales. ¿Cómo lo resumo en una sola ecuación? Si digo que es mayor que 5 y que es mayor que menos 5. Digo que es mayor que el módulo, ¿no? Es decir, si digo que es mayor o igual que un número real X3 y digo que es mayor o igual que un número real menos X3, sin saber cuánto vale X3, ¿cómo lo resumo? Digo que es mayor o igual que el módulo de X3. Y ahí cubro los dos casos. Perfecto, ahí se entendió bien. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. No, de nada. Entonces, la forma de escribir 1 y 2 en una sola ecuación es decir que es mayor o igual que el módulo, que es el número más alto de las dos, porque es mayor o igual que módulo de Z1 menos Z2 y es mayor o igual que módulo de Z2 menos módulo de Z1. Es el más alto de los dos, entonces pongo el valor absoluto. Bueno, vamos a volver entonces al PDF. ¿Hay alguna otra pregunta? No, por mí no. Bien.
Entonces, bueno, ahí habíamos demostrado la propiedad 2, la propiedad, vimos la 5, vimos la 7 y vimos la 9. Ustedes rellenen las partes que faltan. Después demostramos la desigualdad triangular, las dos desigualdades triangulares, la de la suma y la diferencia. Bueno. Una nota importante. En el conjunto de los números complejos no existe una relación ordinal. Es decir, no hay un orden. No puedo decir que Z1 es mayor que Z2. A eso nos referimos con orden. No puedo decir que Z1 es mayor o menor que Z2. Sí puedo decir que son iguales. Y van a ser iguales cuando partes reales sean iguales y sus partes imaginarias sean iguales. Puedo decir que Z1 es distinto de Z2 cuando alguna de estas dos igualdades no se cumpla. Pero no puedo decir que Z1 es mayor que Z2 o nada de eso. En los reales sí. Entonces, cuando hablamos de módulos, hablamos de un número real. Y ahí puedo aplicar las relaciones de orden, de mayor, mayor igual, menor, menor igual. Ahora, si alguien pone Z mayor que 3i, por ejemplo, en un examen, eso anula todo. Esto está muy mal. ¿Está? O si me ponen una relación de orden entre dos complejos, dicen que Z1 mayor que Z2 o algo así, eso es un error conceptual muy importante. Bueno. Acá les dejo la demostración del módulo de un producto. Lo van a poder desarrollar, lo van a poder verificar paso por paso, están todos los pasos. Así que esto se los dejo para que lo vean. Bueno, vimos entonces la forma de un número compleja como par ordenado y la binómica. Ahora vamos a ver las formas polares y exponenciales. Si el número complejo z con parte real x y parte imaginaria y distinta de 0, las formas polares y exponenciales sirven para números distintos del 0, ¿no? Bueno, entonces podemos expresarlo con coordenadas polares r y θ, tales que x es r coseno de θ y y es igual a r por seno de θ. La forma polar la vamos a escribir entonces como r por coseno de θ más y seno de θ. Dado que x es r coseno de θ y y es r seno de θ. Bueno, lo podemos representar en plano cartesiano con las coordenadas polares r y θ. R me da el módulo de z, me da la distancia del origen, y θ me da el ángulo con respecto al eje de parte real de z. Entonces, la forma polar de un número complejo z, distinto del 0, es r coseno de θ más y seno de θ, y θ es el arco tangente de la parte imaginaria dividido a la parte real. Esto me va a dar un número, voy a llamarlo θ sub 0, pero cada vez que le sume una vuelta completa de 2pi, de 360 grados, cada vez que haga una vuelta completa voy a caer en el mismo número, voy a caer en el mismo punto z. La representación de la forma polar me va a llevar al mismo punto. Entonces, vamos a llamar a θ como el argumento de z, un argumento con minúscula, y θ sub 0 lo vamos a llamar argumento principal de z, cuando ese θ sub 0 esté entre menos pi y pi. ¿Sí?
Y cada vez que le sumemos o le restemos 2pi a este valor, voy a tener un argumento de z que no va a ser el argumento principal. El argumento principal es el que está en esta, llamémosle, rama principal del ángulo que va de menos pi a pi. ¿Puedo definir otra? Puedo definir otra. De 0 a 2pi, por ejemplo. Siempre tengo que tener en cuenta un rango de 2pi, y cada vez que le sumo o le resto 2pi, voy a tener siempre el mismo punto. Bueno, nosotros vamos a definirlo así. El argumento principal es el que me define el ángulo entre menos pi y pi. Bueno, por ejemplo, el número complejo 1 menos i. El módulo de z es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado 2, raíz cuadrada de 2. Ese es el módulo, y por lo tanto r vale raíz de 2. Tita, ¿cuánto vale? Es el arco tangente de 1, ¿sí? De menos 1 en este caso. Entonces, eso me da menos pi sobre 4. Entonces, si no, lo que puedo hacer es ubicar en el plano el número 1 menos i, me da un número en el tercer cuadrante, y veo cuánto vale, mido el ángulo tita sub 0, cuánto vale el ángulo acá, y es pi sobre 4. Pi sobre 4, pero en sentido negativo. Así que es menos pi sobre 4. En forma polar es fácil de calcular el producto y el cociente, porque el producto entre z1 y z2, donde z1 es r1 coseno de tita 1 más i seno de tita 1, y z2 va a ser r2 coseno de tita 2 más i por seno de tita 2, el producto de z1 por z2 va a ser igual al producto de los módulos, en este caso r1 por r2, y los ángulos se van a sumar. El cociente nos va a dar como resultado el cociente de R1 dividido R2, y los ángulos se van a restar. Y sabemos que ni Z1 ni Z2 son 0, porque los hemos excluido. Así que se puede hacer esta operación. La forma exponencial la vamos a poder expresar considerando la fórmula de Euler. La fórmula de Euler, E a la I tita, es igual a coseno de tita más I seno de tita, como ya sabemos. Y entonces la forma exponencial de Z la vamos a escribir como R por E a la I tita. Siempre Z distinto de 0. El producto de Z1 por Z2 sale de R1 por R2 por la función exponencial E a la I por tita 1 más tita 2. Y el cociente lo calculamos con el cociente de R1 sobre R2 por la exponencial E a la I por tita 1 menos tita 2. También estas expresiones facilitan calcular potencias de Z, como nos facilita calcular productos y cocientes. Entonces nos permite fácilmente calcular las potencias. Si n es un entero positivo, coseno de tita más i seno de tita a la n, a través de la fórmula de De Moivre, eso me da coseno de n tita más i por seno de n tita. Si lo queremos ver más fácil, a partir de la fórmula de Euler, tenemos e a la i tita a la n, bueno, el producto, tengo que es igual, la potencia es igual al producto de las potencias, entonces me queda e a la i por n por tita. E a la i por n por tita se puede expresar con la fórmula de Euler como
coseno de n por tita más i por seno de n por tita. Así que, bueno. Y tita, dijimos que era tita sub 0, que era el argumento principal, pero puedo escribirlo como tita sub 0 más 2kpi, porque cada vez que dé una vuelta completa alrededor del origen, vuelvo a caer al mismo punto. Entonces, me da una representación en el mismo punto z. Acá k es un número entero, mejor dicho, sí, es un entero. Entonces, 2kpi me da k vueltas alrededor del origen. Y entonces, ¿cómo escribimos la potencia enésima de z? Si n es un natural. Acá n debería decir... bueno, sí, puede ser. Entonces, z a la n es r a la n por e a la i por n por tita, donde tita lo puedo escribir como tita sub 0 más 2kpi. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, z al cuadrado? Bueno, sería r al cuadrado más e a la 2 por i por tita sub 0 más 2kpi. Las raíces enésimas, donde n también es un entero. Acá n es un natural, ¿sí? Naturales son los números 1, 2, 3, 4, los que nos sirven para contar. Entonces, raíz enésima de z es igual a la raíz enésima de r más e a la i por tita más 2kpi dividido n. Y voy a tener n distintas raíces de z. Y k va a ir desde 1 hasta n menos 1. No, hay un error ahí. K va desde 0, perdón. K va desde 0 hasta n menos 1, lo voy a corregir. Entonces, ¿por qué? Porque cuando K es igual a n, entonces 2 por K igual a n por pi dividido n, ¿no? 2n pi dividido n es 2pi. Di una vuelta entera. Y ahí caigo en el mismo punto. Entonces, no es una nueva raíz que estoy calculando, sino que es la primera que se había calculado. Así que voy a tener k desde 0 hasta n menos 1. Voy a tener n raíces distintas. Observaciones. Fíjense que el módulo de z a la 1 sobre n va a ser raíz enésima de r. ¿Qué me dice eso? Que todas las raíces de z están sobre una misma circunferencia de radio, raíz enésima de r. ¿Y qué más sé? Sé que están todos separados. El argumento de z a la 1 sobre n es tita más 2kpi sobre n. Con k acá desde 0 hasta n menos 1. Fíjense que acá digo para k igual a 0. Y acá puse desde k igual a 1. K va desde 0 hasta n menos 1. Para k igual a 0, la raíz tiene argumento tita sub 0 sobre n, y el resto de las raíces van a estar separadas por el mismo ángulo. Van a estar separadas por el ángulo 2pi sobre n. ¿Sí? Ubicada siempre sobre la circunferencia esta de radio raíz enésima de r. Un ejemplo, vamos a calcular las soluciones de z a la cuarta más 1 igual a 0. Z a la cuarta, entonces, es igual a menos 1. Si z a la cuarta es igual a menos 1, z es igual a la raíz cuarta de menos 1. Y la raíz cuarta de menos 1, entonces, si aplicamos la definición que vimos recién, tiene módulo r igual a raíz cuarta de 1, que me da 1,
por E a la tita sub 0 más 2K pi sobre N. Tita sub 0 es el ángulo del número menos 1. El número menos 1 está sobre el eje real, pero en los negativos, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo tiene menos 1? Menos 1 tiene ángulo pi, ¿verdad? 180 grados, pi. Entonces, tita sub 0 vale pi, le sumo 2K pi y lo divido por N, que vale 4. Así que todas las raíces de z se pueden escribir de la forma e a la pi más 2K pi sobre 4, y K va a valer 0, 1, 2 y 3. Bueno, entonces, vamos a abrir un open board, así lo hacemos más claro esto. Dijimos que z a la cuarta más 1 es igual a 0. O sea que z a la cuarta es igual a menos 1, o lo que es lo mismo, z es igual a menos 1 a la 1/4. Menos 1. Es un número complejo que está ¿dónde? Es un número complejo que está sobre el eje real, está en este punto, que tiene un ángulo tita sub 0, tita sub 0, ¿cuánto vale acá? Vale pi. Y r, que vale 1. Si quiero escribir menos 1 en forma exponencial, ¿no? Menos 1 en forma exponencial, ¿cómo lo escribo? R vale 1 por E a la tita sub 0, que vale pi por I, ¿no? O sea, E a la pi por I es igual a menos 1. Esta es una de las ecuaciones más famosas de la matemática. También muchas veces escrito como E a la pi por I más 1 igual a 0. Donde aparecen todos los números más importantes de matemática. El 0, la unidad 1, la unidad imaginaria I, y los números trascendentes, el número de Euler y pi. Bueno, entonces, menos 1 es E a la pi por I. La raíz cuarta de menos 1 es igual a la raíz cuarta de 1 por E a la I por pi más 2K pi sobre 4. Y K va a valer 0, 1, 2 y 3. K igual a 0. ¿Qué número tengo? Tengo 1 por E a la I por pi sobre 4. ¿Qué número es ese? Estoy sobre la circunferencia de radio 1
Y el ángulo pi sobre 4 es el ángulo de 45 grados. Estoy acá. Esta es la primera raíz. Esto es lo mismo que coseno de pi sobre 4 más i por seno de pi sobre 4. Esto es raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2i. La primera raíz de z a la cuarta más 1 igual a 0. Vamos a ir anotando acá. Z1 si k vale 1, ¿cuál es la próxima raíz? A ver. ¿Cuál sería la próxima raíz del polinomio z a la cuarta más 1 igual a 0? E a la i por 3/4 de pi. Claro, porque sería pi más 2pi sobre 4, ¿no? O sea, pi más 2pi me da 3pi. Fíjense que tengo 1/4 de pi, 2/4 de pi, 3/4 de pi, estaría acá. Tres cuartos de pi. ¿Y qué número es Z2? Es menos raíz de 2 sobre 2. O sea, va a ser coseno de 3/4 de pi más i por seno de 3/4 de pi. Saquen las cuentas después, pero es menos raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2i. La próxima raíz para k igual a 2, ¿dónde va a estar? Z1, Z2, Z3, va a estar en e a la i por pi más, ahora k vale 2. Pi más 4pi son 5pi sobre 4. 5/4 de pi. 5/4 de pi está o no dentro de del argumento principal. El argumento principal de z dijimos que iba entre menos pi a pi. Ahora estoy en 1, 2, 3, 4, 5/4 de pi. Esos 5/4 de pi lo puedo escribir de otra manera como menos 3/4 de pi, restándole 2pi a esto. Porque 5/4 es mayor que 1, entonces estoy fuera del argumento principal, que habíamos definido al argumento principal de z, al ángulo que iba entre menos pi y pi. Acá es menor. Entonces, esto va a ser e a la menos 3pi sobre 4. Y este ángulo, este número es menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2i. Otra vez sobre la circunferencia unitaria. Y cuando k vale 4, perdón, cuando k vale 3, tengo mi última raíz, la raíz z4, que va a valer e a la i por pi más
2 por 3, 6. O sea que tengo 7 cuartos de pi. Para expresarlo como el argumento principal, voy a escribir, en vez de 7 cuartos, voy a estar acá, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuartos de pi. 7 cuartos de pi es lo mismo que menos pi sobre 4. Y es raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 y es la raíz cuarta. Así que obtengo ahí mi última raíz. Raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 y. Y tengo las 4 raíces del polinomio z a la cuarta más 1 igual a 0. O las 4 raíces de menos 1, que están ubicadas todas en el círculo centrado en 0 de radio raíz cuarta de 1, en este caso, o sea que me da 1, y separadas todas por el mismo ángulo, que es 2pi sobre 4. 2pi sobre n, en general.